Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia a este segundo webinar o conferencia virtual que estamos organizando desde la Dirección Académica de Relaciones Institucionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Mi nombre es Mari Fernández y los voy a estar acompañando hoy día como moderadora del evento. Esta es la segunda conferencia virtual que estamos organizando desde la dirección como parte de un ciclo para abordar ciertos temas de relevancia actual en este contexto actual de pandemia, de cuarentena y de incertidumbre también aún. Quiero darles las gracias especialmente a nuestros tres ponentes del día de hoy, a Fausto Hernández, que nos acompaña desde México, a Yanina León, desde Perú, y a Francisco Gallego, desde Chile. Muchas gracias a ellos por su participación y su entusiasmo para acompañarnos. Quiero empezar recordándoles algunas pautas a todos los asistentes que vamos a manejar en el evento del día de hoy. Les recuerdo a todos que deben tener apagados sus micrófonos y sus cámaras de video. El objetivo es no sobrecargar la capacidad de conexión de los participantes. Está habilitado el chat del Zoom para que puedan hacer llegar en cualquier momento sus preguntas a los ponentes. Les agradeceremos que indiquen a cuál de los tres ponentes va dirigida cada pregunta. Nosotros al final del evento haremos llegar las preguntas a los ponentes para que puedan responderlas también en una ronda de preguntas y respuestas. Entonces, luego de esta breve introducción, voy a pasar a presentar a nuestro primer ponente. Él es Fausto Hernández. Fausto Hernández es economista mexicano, es PhD en Economía por The Ohio State University. Actualmente es profesor investigador en el Tecnológico de Monterrey, en México. Ha sido editor de Trimestre Económico. Sus investigaciones y publicaciones cubren temas relacionados con las finanzas públicas e internacionales, con la gestión de la deuda pública, la calificación crediticia, el financiamiento de gobiernos subnacionales y la reforma tributaria. Ha sido consultor del Banco Mundial, del BID, CEPAL y de los gobiernos mexicano y guatemalteco. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México con el máximo nivel, el 3. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran Internalizando externalidades, el impuesto a la gasolina en Guatemala, 2019, y Poverty Alleviation in Federal Systems, The Case of Mexico, 2016. Hoy, Fausto nos presenta la ponencia titulada Economía mexicana ante el COVID con perspectiva latinoamericana. Le damos pase entonces a Fausto para que nos haga su presentación el día de hoy. Bueno, muy buenos días todavía a todos y es un honor estar en este webinar de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Le agradezco mucho a todas las autoridades de la universidad y me honra además estar en este panel con dos distinguidos economistas, como es Yanina León y Francisco Gallego, que bueno, para mí es muy grato estar compartiendo con ellos. Déjenme iniciar, creo que puedo compartir ya la pantalla, ¿es correcto? No sé si ya la estén viendo. Bueno, espero que ya la estén viendo, si no alguien me indica que no. Sí, la estamos viendo. La estamos viendo. Perfecto, bueno. Este es un tema que, bueno, este asunto inicia realmente, nos agarra con un cierto optimismo para el 2020. Miren, me gusta empezar este tipo de ponencia porque estas son las previsiones que tenía de crecimiento el Fondo Monetario Internacional para enero del 2020. Como ustedes pueden observar, uno puede ver hacia el 2020 prácticamente todas lo que se preveía de crecimiento, pues era positivo. El Producto Mundial, incluso con crecimiento con respecto al
19 teníamos 3.3, y bueno, había cierto optimismo, si no, y era algo que pues no esperábamos. De pronto viene un golpe, y yo le llamo un golpe maldito que nos agarra desprevenidos. Es como en una pelea de box, que de repente el que va ganando pues recibe un jab al hígado y pum, para abajo. Son las sorpresas, y de repente se convierte todo en negativo, si ustedes ven. Prácticamente todas estas se convierten, en el mundo avanzado se convierte todo en negativo, y China, incluso a pesar de ser positivo, pues es para sus estándares pues un golpe pues excesivo, un golpe brutal. Y como todos los golpes, ustedes ven, también cuando hay un golpe desprevenido, y eso lo estamos viendo con la pandemia, comentábamos con los otros panelistas antes de iniciar esto, incluso los epidemiólogos, pues también reciben de repente un golpe, y hay ciertas discrepancias en la interpretación de si uno debe aislarse, de si no debe aislarse, etcétera. Y ustedes observen aquí cómo las previsiones del Fondo Monetario Internacional para 2 países latinoamericanos son de 5 y 6%, pero hay con cierta variación. Estas son las del Economist Unit, para Argentina, para Brasil, para Chile, Colombia, México y Perú. Como ustedes ven, a México ya se le está poniendo como el país al que más le va a afectar la crisis, sin que ello signifique que un menos 5.5% de Brasil pues sea poca cosa, ¿no? Es un golpe. Y como todos golpes desprevenidos, viene el miedo. Todos tenemos mucho miedo, el mundo tuvo mucho miedo, los mercados pues no supieron reaccionar en el momento, y los propios mercados tienen ya su indicador de miedo. Este indicador de miedo es este famoso índice que le llaman ellos el VIX, que no es otra cosa más que la volatilidad implícita que proviene de una serie de opciones. Aquí el punto de lo que hay que saber es que, miren, hay cierta estabilidad durante el último año, pero en cuanto viene la pandemia o el golpe, el miedo se incrementa de una manera pues brutal. Y como todo miedo, pues uno sobrereacciona. Uno hace el famoso overshooting, en este caso, si se me permite esa palabra, y el mundo entra en un miedo pavoroso. El mercado realmente tiene una de las caídas más pronunciadas que hay, pero en cuanto más vamos conociendo, si ustedes se fijan, esta es de hace menos de una semana, es del viernes pasado. Si ustedes se fijan, poco a poco el miedo ha ido disminuyendo, porque en cuanto más vamos conociendo la dimensión del trancazo o del golpe, pues los agentes empiezan pues a internalizar pues este golpe. Vean ustedes también con la incertidumbre. Si ustedes observan con la incertidumbre, este es el índice de incertidumbre mundial, que es bastante conocido en los mercados sobre todo. Vemos la mayor incertidumbre, la causa en la historia hasta 1959, que es cuando tenemos calculado, cuando se tiene calculado este índice de incertidumbre, pues no hay nada que se le compare. Por ejemplo, la crisis del 2007-2008, en el mundo avanzado, sobre todo Europa y Estados Unidos, pues trae un grado de incertidumbre que no se le compara con la incertidumbre que estamos teniendo en este momento con el coronavirus. Entonces, es un golpe inesperado, genera miedo, genera incertidumbre, pero después vienen. Por eso es que les decía yo, empieza a bajar el miedo. China, que nos llevaba o nos lleva la delantera en el sentido de que ahí se origina, y ahí es donde inicia la cuarentena. En el momento en que ellos relajan la cuarentena, nos da un rayito de esperanza en el sentido de que es una V. Es una V perfecta, si ustedes la ven.
Los mercados, la gente empieza a decir, ah, caray, esto puede ser bastante más transitorio a pesar de su profundidad de lo que puede venir. Digo que es rayito de esperanza porque el caso chino puede ser mucho más idiosincrático a lo que puede ser el resto del mundo. En el caso de Estados Unidos, si ustedes observan, hay una caída abrupta, muy abrupta, también del PMI, que cae hasta los niveles de 42, pero Europa es todavía mucho más golpeada, a niveles hasta de 33, 32. Las dimensiones de cómo les afecta es mucho peor. Aquí hay un debate importante que tiene que ver con los mercados laborales. Supongo que de repente Janina lo va a tocar un poco, pero el punto es que también, por ejemplo, Goldman Sachs saca para Estados Unidos esta previsión y nos dice que también es probable que pueda ser una V. ¿Sí? Yo le llamo aquí la yunta que supongo que cuando vemos los centroamericanos y nosotros sí le decimos a la yunta, cordón que jala el buey para arar, ¿no? Y lo que me gusta aquí iniciar, esto es muy peculiar de México, es que México está su ciclo económico está prácticamente sincronizado con el de Estados Unidos. Entonces, el hecho de que los Estados Unidos vayan a tener una especie de V, los mexicanos, algunos sectores de los mexicanos dicen, ah, caray, puede ser que en México ese rayito de esperanza también sea y que los americanos, en el momento en que empiecen a regresar, pues jalen también a México. Eso es bastante relativo, como lo voy a mostrar ahorita. Y este cuadro a mí me encanta y creo que me encantaría ver. Yo no tuve la oportunidad, lo busqué, pero no encontré, les voy a ser honesto, un cuadro como estos para Perú o para Chile. Miren, yo tengo mucho tiempo, están los analistas pronosticadores en general, que ustedes ven, son bancos, muchos de ellos, Actinver es un banco, Bank of America, este es Bank of America Merrill Lynch, y un montón de bancos nacionales y transnacionales y compañías consultoras en inversiones, etcétera. Pero nunca en mi vida, jamás en mi vida había visto yo tanta discrepancia. Ustedes ven que Bank of America trae menos 8%, mientras que Banorte, que es un banco muy grande, el tercer banco más grande de México, trae menos 3.5. Todas estas cosas han ido variando, pero lo que no ha variado es la discrepancia entre ellos. Como les digo, estos son analistas, analizan la economía, y a mí desde hace mucho tiempo me ha gustado analizar a los analistas. Y lo que había encontrado, yo tengo un documentito muy doméstico, un paper que publiqué en una revista muy de México, muy doméstica, en donde mostramos que al revés, casi nunca discrepan, ¿saben? Hay un líder, y el líder es la Secretaría de Hacienda, es decir, el gobierno federal, y generalmente todos se acomodan en más o menos una desviación estándar. Esto lo que nos muestra esta discrepancia es precisamente que no estamos calibrando bien porque el golpe nos agarró desprevenido. Es un poco lo que decíamos también con los epidemiólogos, que también ellos mismos están discrepando. Hay algunos que dicen que no, que hay que empezar a salir, hay otros que dicen que no, que hay que quedarse confinados, hay todo un debate. Bueno, acá en el caso de los economistas, pues al menos en México, si ustedes ven, y como decimos aquí, no estamos cantando mal las rancheras en las discrepancias. Entonces la interrogante siempre en México es, ¿será una B o será una U larga? No voy a entrar mucho al caso mexicano porque no creo que sea de tanto interés, pero lo que sí quisiera un poco señalar en el caso mexicano es que creo que nuestro gobierno no tiene realmente clara tampoco la dimensión de lo que esto puede pasar. Miren, aparentemente sí hay una B, pero es una B un poco más larga. Todavía en el tercer trimestre presentaremos números negativos y al cuarto trimestre, pues si bien positivo, es bastante bajo. Es decir, el caso mexicano aparentemente será una U larguita. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, déjenme
mostrar esto es de Deloitte. Esta es una estimación de Deloitte para América Latina, en donde obviamente hace un análisis sectorial de cuáles son los sectores que más les ha pegado, y pues creo que esto es bastante lógico. Ustedes ven la parte de alimentación, pues incluso la de alimentación va para arriba, pero lo que vemos acá es que los que caen son los típicos de viajes, turismo, digamos, algunas partes de los corporativos, pero lo interesante aquí es que según Deloitte, estos sectores pues van a alcanzar su nueva normalidad, por así llamarla, pues hasta el año que esto es muy en caso de México. Creo que es bastante extendible a casi todos los países de América Latina, tal vez con la excepción de la última balita, pero obviamente esto es un choque de demanda y de oferta, en donde los sectores que más han resentido pues es el turismo, el entretenimiento, la construcción, y algo que no se vio muy al inicio, pero que está empezando a verse. Tenemos ya un indicador de abril, ya estamos en mayo y el indicador de abril sí nos está marcando una especie de cartera vencida, sobre todo ahorita en tarjetas de crédito, ¿sí? Y sí podemos visualizar que en términos de servicios financieros, esta cosa podría complicarse en el corto plazo. El caso mexicano, pues sí, esta es la parte que está más asociada con los Estados Unidos, que es el sector exportador, porque aquí hay lo que se conoce como cadenas de suministro. Es decir, en el sector automotriz, por ejemplo, a mí me gusta mucho poner el ejemplo de los cinturones de seguridad. Los cinturones de seguridad, la parte textil del cinturón de seguridad viene de México. Y de México se va el textil a Canadá. En Canadá es donde aglutinan y hacen muy duro el cinturón de seguridad, y después ese mismo cinturón de seguridad se va a Estados Unidos, donde además le pone la parte esta metálica y regresa a México simplemente para ser instalado. Lo que estoy tratando un poco de decir es de que la producción en los tres países, nada más del puro cinturón de seguridad, del seatbelt, está muy asociada en los tres países, y de manera lógica, en el momento en que Estados Unidos entra en cuarentena, pues el caso mexicano casi también es obligado. El gran debate obviamente ahorita es, Estados Unidos ya vuelve a la actividad el 18 de mayo y ha forzado a México a volver a la actividad, a pesar de que México trae rezagos en la parte de la pandemia. Este es un asunto hasta político que ha sido muy discutido aquí en México y que, sigue siendo un motivo de debate. Déjenme ponerles aquí un cuadro de la CEPAL. La CEPAL dice que en el caso de Chile, por ejemplo, sectores más afectados es el 21% y 75% medianamente afectado. Ustedes observen que los menos afectados, Chile trae 3.7, por ejemplo, con respecto a Brasil. Y claro, la explicación puede ser que Brasil es un país mucho más cerrado que lo que es Chile al comercio exterior. Entonces, países más abiertos de América Latina, tal vez con la excepción de Venezuela, que es un caso muy peculiar, están siendo más afectados, pues porque la parte de comercio exterior, pues realmente ha sido afectada. Vemos Perú, por ejemplo, también trae 6.3, que no es poca cosa. Panamá, que es uno de los países que todos conocemos, incluso es único en muchos sentidos, pues también tiene sectores menos afectados, una proporción muy, muy baja. Dicho esto, viene, a ver, el confinamiento, y esto es una discusión que yo quisiera aclarar, que es más de epidemiólogos, y yo confieso que no soy epidemiólogo e insisto, tal vez eso le pase a la gente común y corriente con los economistas. Cuando ven a un economista decir una cosa, luego ven a otro decir otra, y luego ven a otro decir otra, y no saben a cuál de los tres creerle, ¿sí? Es un poco como está pasando lo que le pasa a
los psicólogos o psiquiatras, que de repente con un mismo paciente uno diagnostica un desorden de personalidad, al mismo paciente otro psiquiatra le dice no, es una neurosis crónica, y al mismo paciente otro psiquiatra le dice no, este es un principio de esquizofrenia. Es decir, tenemos un solo paciente y muchos psiquiatras. Aquí es exactamente lo mismo. Confieso que yo no soy epidemiólogo, y aquí es donde creo que viene, cuando menos en países emergentes, en donde existe un alto grado de informalidad, como es el caso mexicano, por supuesto caso peruano también, creo que en mucho menor medida Chile, pero Perú y México indudablemente son países con un mercado informal pues bastante alto. En el caso mexicano, el 60% de la fuerza laboral es informal. Bueno, es 56, pero yo lo cierro a 60 para exagerar, porque soy economista y exagero. Entonces, a ver, yo creo que muchas veces tener la lección de lo que pasó en X o Y país avanzado, pues de repente puede ser distinto a un país emergente. Me gusta mucho esta frase de Gordon Brown, esta famosa disyuntiva o trade-off, que dice, a ver, vete a trabajar y arriésgate de enfermarte, o quédate en casa y muérete de hambre con tu familia. Esto, si ustedes ven, acá traigo esta gráfica que la saqué de la OCDE, que nos dice que en el caso mexicano, por ejemplo, solamente un poquito más del 20% del total de trabajo se puede hacer en casa. Es decir, 78% de las actividades laborales de la población no se pueden hacer en casa, incluso más allá de si tienes o no tienes computadora en casa, más allá de si tienes o no tienes conexión a Internet en casa. Entonces, esto plantea una disyuntiva muy importante para un gobierno. Es cierto, vuelve a ser el famoso trade-off, confinamiento versus actividad económica. Y aquí hay realmente este debate, y no quisiera, yo creo que esto lo pongo más para motivar a Francisco y a Yanina, pero obviamente que vamos a tener aumento de pobreza, la profundidad va a variar, va a haber nuevos pobres, y los existentes pueden ser más profundos, la desigualdad, aumento en la informalidad, eso es seguro, y por supuesto el crimen ordinario, no el organizado, el ordinario puede elevarse. En algunos países la polarización puede acarrear crisis políticas. Brasil y México creo que ya estamos en esa etapa. Va a haber una recomposición de los liderazgos en los distintos órdenes de gobierno. En México ya se está empezando a ver. No sé si en Chile, pero me parece que también en Argentina y en Brasil estamos viendo ya también estas tensiones entre los órdenes de gobierno. Cambio en la estructura económica, al menos la mexicana sí se visualiza que los americanos quieren empezar a romper con estas cadenas verticales que les hablaba yo para que sean exclusivamente domésticas. Y por supuesto la violencia intrafamiliar, que en el caso mexicano la estamos empezando a ver. Miren, ya se me está acabando el tiempo, traía yo un poco más, pero aquí un poco lo que estoy tratando de mencionar es que esta crisis también nos ha traído ciertas lecciones. Ya quiero terminar porque sí, ya me pasé bastante, creo. Ya me pasé 6 minutos. Una de las grandes lecciones es que los países tienen que revisar sus sistemas de salud, tienen que revisar muy bien el financiamiento, la infraestructura en salud y el acceso. Es importante que empecemos a considerar una seguridad social universal, y en algunos casos, sobre todo esto es Argentina, Brasil y México, yo creo que un poquito en menor medida Perú y Chile, este federalismo fiscal también tiene a veces o representa obstáculos para los dos primeras balitas, es decir, para la salud, para la educación, etcétera. ¿Por qué? Porque el financiamiento muchas de las veces viene del centro. Y bueno, vamos a tener que tener en cuenta también esquemas de sostenibilidad fiscal after COVID.
reformas fiscales que serán impostergables en algunos de los países. No es el caso de Perú, no es el caso de Chile, me parece. Según iba yo a mostrar acá, si ustedes ven Chile y Perú, realmente tienen deuda como proporción del PIB, lo tienen relativamente baja, incluso son de los más privilegiados en América Latina, por eso para ellos a lo mejor esto no es un gran problema, pero tenemos que repensar por otro lado la estructura industrial, sobre todo en México. La globalización cambiará, Estados Unidos pujará por sus cadenas de suministro mucho más nacionales. Y yo creo que hay que trabajar mucho en toda América Latina en acciones radicales de disminución de violencia intrafamiliar. Muchas gracias. Fausto, muchas gracias, pero te hemos hecho correr sin querer. Podemos tomarnos unos minutos más sin ningún problema. No, no te apures. Que quieras destacar. No, las preguntas, les damos tiempo a las preguntas. Perfecto, pues entonces, muchísimas gracias. ¿Dónde estoy? Muchísimas gracias, Fausto, por tu interesante presentación. Tal vez hemos sido un poco tiranos con nuestros ponentes de hoy, apurándolos con el tiempo, por favor. Podemos tener cierta flexibilidad sin ningún problema y nos vamos manejando nosotros. Gracias, Fausto. Entonces, vamos a pasar ahora a escuchar la ponencia de Yanina León. Yanina es PhD en Economía del Desarrollo por The Ohio State University. Es profesora e investigadora del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha sido también directora de Planeamiento y Evaluación. Sus investigaciones y publicaciones cubren temas relacionados con la oferta laboral, las MIPES, la informalidad, microfinanzas, inclusión financiera, educación superior y género. En el ámbito profesional, ha asumido cargos en el sector público, como asesora del Viceministerio de PYME, Produce. Ha sido presidenta del Serpost, integrante del Comité de Transferencia de Produce, sector MIPE, y también del sector privado, el Comité Consultivo PREMIC en Fundación Citibank. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra el artículo Determinantes del acceso y uso de servicios financieros de las microempresas, en coautoría con Sánchez y Jopen de 2016, y el capítulo Management in Small Firms Run by Women, The Case of Handicraft Exporters, en Women's Entrepreneurship in Global and Local Context 2016. Hoy, Yanina nos presenta la ponencia Empleo, MIPES e Informalidad en tiempos de COVID-19 y les recuerdo a todo el público que pueden hacer sus preguntas tanto para Fausto como para Yanina por medio del chat y nosotras las haremos llegar a los ponentes al final de las 3 ponencias. Le damos paso entonces a Yanina. Hola, buenos días, muchas gracias. Gracias a la Dari por organizar este interesante evento y espero estar a la altura de las circunstancias con estos 2 grandes expositores. En la presentación de Fausto se han dicho muchas cosas que yo también suscribo totalmente, iba a decir, entonces seguramente eso va a facilitar ganar un poco de tiempo. Aunque el énfasis de mi presentación es el empleo, las MIPES, y puse ahí la informalidad, ya verán cómo la trato ahora, en realidad empecé mirando un poco a América Latina, también por respeto a los otros expositores, y luego entro ya a la actividad económica, específicamente al empleo y a las MIPES en el caso peruano. Rápidamente, solo este cuadro para decir que, como bien decía Fausto, veníamos hasta enero, yo lo he puesto hasta diciembre, del año pasado veníamos con proyecciones positivas para casi todos los países, he sombreado en amarillo los 3 presentes en este evento, y todos teníamos unas tasas, verán la primera columna, positivas. La única con problemas era Argentina. El Fondo Monetario, a inicios de abril, ha hecho una proyección, verán ustedes ahí todos los países que muestro, de América Latina, de Estados Unidos, la Unión Europea y el mundo, y definitivamente todos estaremos en recesión.
Si miramos la participación o dándole una presentación rapidita de cómo son los mercados de trabajo en estos países, y acá la fuente es Banco Mundial y Fondo Monetario, el porcentaje de pega asalariada varía significativamente, el promedio debe estar entre las dos columnas de estos dos, pero por ejemplo, para el caso peruano, la pega asalariada, es decir, esa que trabaja por lo general con, o en el sector moderno, no toda, pero por lo general, es solo 39.9%, 40%, digamos. 4 de cada 10 mujeres trabaja como asalariada. Las otras 6 son no asalariadas. Ya nos podemos imaginar en qué sectores están trabajando. Los hombres tienen una proporción ligeramente mayor, 50% casi, 49.9%, lo que significa que de cada 10 hombres, 5 son asalariados y los otros 5 no. Así se leen estos datos. Y bueno, podemos revisar y comparar las columnas y ver que el asalariamiento de los países varía y que en América Latina compartimos mucho con Colombia y los demás países como México y los demás son más altos, ¿no? Probablemente este dato no refleja bien lo que es el sector informal o el sector de microempresas, pero nos da una idea de cómo es el mercado de trabajo que no absorbe pues al 100% ni al 90% de la pega. Otro síntoma de cómo funcionan los mercados de trabajo es este indicador del desempleo, que es bastante bajito, ¿no? Y en países como Perú y como México, las tasas son bastante bajas, tanto para mujeres como para hombres. Claro que siempre el desempleo femenino es mayor que el masculino, perdón, el masculino es mayor que el femenino, y esto está muy asociado a roles a los que no voy a entrar ahora. La última columna muestra el porcentaje de pobreza de la población, o porcentaje de pobres en la población total, medido con línea de pobreza, con todas las limitaciones que tiene, porque claro, la pobreza se debe medir en una perspectiva más multidimensional, como diría mi amigo Jonathan, y entonces seguramente esta línea podría ser, o este porcentaje podría ser todavía mayor. En Perú, al 2018-19 habíamos bajado muchísimo la pobreza, por eso tenemos, suena ridículo lo que digo, pero tenemos solo 20, pero evidentemente todos estos datos son a diciembre de 2019. Todos estos datos son el punto de partida antes de la pandemia. Bueno, esta es la desigualdad, no voy a entrar mucho acá, solo decir que la desigualdad a 2019 era grande, persistente, y si lo viéramos por área, el área rural era la más afectada. Lo que observamos en términos generales entonces es que el COVID es un shock mundial, exógeno, desconocido, y cada sociedad ha tratado de reaccionar a su manera, o no sé si toda la sociedad, sino más bien sus líderes, los que toman decisiones de política. Y por eso vemos tantos modelos distintos en el manejo del distanciamiento social, las políticas económicas implementadas, las políticas de salud de emergencia, el tratamiento de otras políticas que hoy se consideran de no emergencia, por ejemplo, el tratamiento de cáncer o de diabetes, que la población no la está recibiendo con la misma urgencia hoy día. Se han implementado diversas políticas de transferencia, los esquemas son similares en prácticamente todos los países, lo que cambia es el tiempo en que se acepta y se empieza con el proceso y las políticas. Y en este contexto han jugado un rol muy importante las agencias internacionales, brindando no solo asistencia técnica, sino también transferencias, préstamos blandos, líneas abiertas de crédito, diversas. En este contexto, el entorno social también ha sido complicado, porque dependiendo de los países, las tensiones han aumentado. Hay en otros países negación, estoy hablando específicamente de América Latina, y también hay problemas de gobernanza, porque los gobiernos locales son ineficientes, no llegan, como dijo Fausto, ya empezaron a surgir algunos políticos oportunistas, o como diría el presidente Vizcarra, que todos son generales después de la guerra o de la batalla. Y frente a ello, pareciera haber una ausencia de líderes locales representativos que mis amigos de ciencias políticas me podrían explicar mejor, pero que de seguro no es ausencia, debe haber una serie de condiciones que no los deja aflorar, ¿no? Esto se ha evidenciado, por ejemplo, en el reparto de la canasta, en el caso de Perú, que no llega, que hay corrupción, que se pierde, que
pasa un alcalde repartiendo a toda una parte de su distrito un yogur por familia, un yogur individual personal por familia. O sea, creo que si hubieran líderes locales representativos, esto no podría pasar, no debería pasar. La corrupción que nos acompaña siempre es histórica, está en el Estado, pero también está en el Estado en sus relaciones con el sector privado o con ciertas partes del sector privado. Por tanto, el desafío es ahora cuáles son las políticas públicas apropiadas, qué hacemos hacia adelante, qué pasa si hay una segunda ola, un rebrote, qué hacemos si no llega la vacuna. Entonces, hoy todos estamos asustados con esto que no hemos vivido nunca. En el Perú, de 2000 a 2019, rápidamente el crecimiento económico ha sido sostenido. Se creó un fondo de reactivación social desde 2006. Algunos colegas de nuestro Departamento de Economía contribuyeron positivamente a esto, gracias a Dios, porque es ahora de donde tenemos para sacar para todas las políticas que se implementen. El sector financiero, a lo largo de estos años, por lo menos el sector regulado, se ha fortalecido. Hay transacciones en expansión a nivel general. Se han observado muchas fusiones y han habido algunos ajustes en la regulación. Persiste, pese al gran crecimiento económico, una alta proporción de mano de obra en microempresas y pequeñas empresas. Y hay una bajísima proporción de MIPES que están formalizadas. Desde el 2010, por lo menos, se han dado unas 5 reformas o ajustes a las leyes para darles incentivos legales. Y sin embargo, esto no ha funcionado, como lo muestran muchos indicadores, incluso un estudio de los amigos de Grade, que hicieron un trabajo en el campo tratando de inducirlos a esta formalización, y los resultados interesantes muestran que esto tampoco funciona. Los bajos niveles de pobreza que hemos observado han sido, sin embargo, persistentes. Claro, es más difícil bajar la pobreza cuando ya es baja, pero la pobreza rural ha estado alta, ¿no? Hemos llegado, además, a inicios de este año con una educación primaria y secundaria casi total en cobertura, pero con serios problemas de calidad. Un sistema de salud pública bastante deteriorado, no voy a elaborar más, y crecientes problemas que no debemos olvidar. A diciembre hablábamos de preocupación por malaria, dengue, anemia, creciente embarazo adolescente, es decir, indicadores que no esperaríamos en un contexto de crecimiento económico sostenido. Y estos problemas estaban presentes, crecientes, y no estaban siendo atendidos probablemente desde hace muchos años. El PBI, repito, ha estado creciendo, aún en los peores momentos hemos tenido tasas positivas. El Fondo de Estabilización, este dato está en términos nominales, perdón, no he tenido tiempo para ponerlo en términos reales, pero nuestra baja inflación me permite mostrarlo, y por lo menos hasta 2015 estuvo creciendo. Algunos indicadores de desarrollo financiero también al 2019, según el Banco Mundial, si vemos en términos de acceso, mucha gente tiene alguna cuenta bancaria, 879 de cada 1000, según este dato para el caso peruano. Y observamos, para no entrar al detalle por ahorita, que hay MIPES formalizadas siempre y cuando, perdón, que con acceso al crédito siempre y cuando tengan este estatus de formales. Pero ya vimos qué porcentaje de MIPES son formales. Un porcentaje de la población que ahorra en instituciones es mínimo, menos de 10%. La población que usa alguna cuenta en una institución financiera es mínima también, casi 15%, porque se refiere a las MIP, es un porcentaje de todas las MIPES formales. Y las MIPES formales, en muchos casos, cuando ya son grandes, se formalizan para poder tener acceso a algunos beneficios del Estado. Los indicadores de profundidad muestran también un país con una relativamente baja proporción de su PBI en depósitos totales, en depósitos de empresas, en crédito doméstico, ¿no? Los mercados laborales en Perú son bastante heterogéneos, y son bastante heterogéneos desde el punto de vista de las regiones. Lo urbano y lo rural muestra distintos niveles de actividad o de empleo. Vemos que de todo el 100% de la PEA, el desempleo
ha estado persistentemente por debajo de 5%, y cuando comparamos lo urbano con lo rural, vemos grandes diferencias, ¿no? Lo urbano y lo rural en sí mismos son mercados distintos entre sí. Quizás las categorías no reflejan bien esas diferencias. Lo que quiero destacar, sin embargo, es que a lo largo de estos años, pongo 2007 y 2017, por área urbana y rural, vemos que el subempleo es persistente. ¿Y qué subempleo? El subempleo por ingresos. Es decir, aquellos o aquella parte de la PEA que trabaja largas horas de trabajo, pueden ser cortas o largas, pero en este caso son un mix, y lo más interesante es que su ingreso está por debajo del salario mínimo legal. Esa es la proporción persistente, y por eso alguna vez mi querido profesor Figueroa diría que no era un problema de subempleo, sino de subingresos. También el mercado de trabajo es altamente heterogéneo según género. En estos gráficos ustedes pueden ver en estos 2 años de referencia, 2007 y 2017, que en términos generales podríamos decir los hombres tienden a insertarse en los mercados de trabajo en mejores condiciones, si es que a eso nos referimos con empleo adecuado o con subempleo por horas. Mientras que las mujeres tienden a insertarse en el mercado de trabajo más bien a través del subempleo, que básicamente es por ingresos, como hemos dicho. Y este esquema no ha cambiado significativamente, estructuralmente, a lo largo de estos años, pese al contexto de crecimiento en el que nos hemos movido. Podemos mirar esta información con más detalle, viendo, por ejemplo, la categoría de empleador, asalariado, cuenta propia, trabajo familiar no remunerado, y vamos a ver que también cuando miramos la forma de insertarse de las personas a través de estas categorías, el asalariamiento tiene un rostro masculino, si lo quieren poner así. Mientras que los cuenta propia es donde se refugian más o entran más las mujeres al mercado de trabajo. Y que a través de los años han habido cambios, pero estos cambios no han hecho un cambio estructural en esta distribución. Y yo diría más bien que el 2017 como que recupera algunas proporciones importantes de, de los cuentapropistas a nivel general y por género. Por tamaño de empresa, y acá ya vamos entrando a las MIPES, por tamaño de empresa vemos que las microempresas son persistentes, y esto es casi, hasta cierto punto podría sonar tautológico. Si son pequeñitas, hay muchas de ellas en el mercado. Sin embargo, con el crecimiento hubiera esperado que esta caída fuera significativa. Cae de casi 77% en el 2005 a 71% en el 2015. Y si ustedes ven, en el 2017 otra vez pareciera haber un pequeño repunte, pero estas son distribuciones porcentuales y pueden haber sesgos o varianzas ahí que vamos a suponer que como que se queda estable. Entonces, 7 de cada 10 empresas en el Perú siguen siendo microempresas hacia 2017. La gran empresa en número es pequeña, por supuesto en empleo es muy significativa. Esta lámina podría pasarla rápido, pero quería detenerme un segundo para destacar el desempleo. Hemos dicho que el desempleo es bajo, pero no por eso es poco importante, sobre todo para la gente que lo vive. ¿Quiénes son los afectados? Si vemos por edad, son los jóvenes los que están tratando de entrar al mercado de trabajo, y son los que observan la mayor tasa de desempleo, las barritas en rojo. Si es por género, bueno, la tasa del desempleo femenino es mucho mayor que la tasa de desempleo masculino. Si vemos, dejo de lado el desempleo. Estos jóvenes que no quise poner ninis, que no estudian, no trabajan, no se están capacitando en este momento, también vemos que en promedio esa proporción es alta. Ellos no son parte de la PEA estadísticamente, y aún así tampoco están haciendo ninguna otra actividad. Y sin embargo, esta tasa es todavía mayor cuando hablamos de la diferencia por género. Las mujeres observan una tasa más alta en este estatus, y además las tareas que hacen son distintas. Hay varios estudios al respecto, ¿no? En términos de ingresos laborales, para simplificar la lectura de esto, diríamos que
se dice persistentemente que los ingresos son bajos porque la productividad es baja, porque la productividad laboral es baja y porque la educación es baja. Efectivamente vemos acá que hay diferencias de ingresos según el nivel educativo. Ganan más los que mayor educación tienen. Este es un indicador que, recogiendo una sugerencia metodológica en alguna publicación de llamada, tomo los datos de ingreso laboral por hora en dólares. Y entonces por eso sí son comparables y no tiene que ver con la dedicación, que fue la crítica que recibí hace unos años. Entonces lo que observamos es que efectivamente la educación paga, pero al parecer la educación no lo es todo, porque siempre observamos diferencias por género. Es bueno tener buena educación, pero a lo mejor las mujeres no tienen el acceso a esa mayor educación. Y por eso vemos esas diferencias en ingresos cuando los miramos por género. También la categoría ocupacional hace diferencias. Los empleadores o patronos, este dato es de la ENAO, que sabemos que no es muy bueno recogiendo datos de empleadores o patronos, por un sesgo estadístico que tiene. Aún así, los ingresos en esa categoría son más altos, mientras que los trabajadores independientes son los que tienen menos ingresos, ¿no? Los asalariados, obreros o empleados tienen ingresos más o menos altos y han ido creciendo todos en términos de dólares a lo largo de estos años. Las MIPES. Las MIPES absorben casi 72% del empleo, si tomo las MIPES por tamaño de la empresa, de 1 a 10 trabajadores. El empleo informal, como el INEI lo reporta, dice que a nivel agregado es 66%, pero entre las MIPES el empleo informal es 85%. Una cosa que me sorprende es que la gran empresa tenga 17.6% de empleo informal. Las unidades productivas de los hogares, como le llama el INEI, porque en este tema, y acá ya voy insinuando que para mí el término informal es totalmente difuso, no entiendo qué significa, entonces veo que el INEI ahora utiliza este concepto de unidades productivas de los hogares, y que pueden ser entonces formales o informales, pero el grueso de ellos son informales, más de 80%. En Lima está el 70%, de todas las unidades productivas de hogares, 76% son informales, o sea, son microempresas informales, y en Huancavelica parece que esa es la mayor proporción. Esta lectura, sin embargo, es un poco complicada porque los datos disponibles que tuve eran a nivel nacional y, como dijimos antes, la informalidad o las microempresas de áreas rurales y urbanas son totalmente distintas. Si me fijo solo en las áreas urbanas, vamos a ver que la antigüedad cuenta. Las microempresas urbanas más frecuentes, dijimos que son las informales, y ellas tienen menos de 1 año o a lo más 3 años. Para mí estos elementos que estoy describiendo explican mejor por qué terminan siendo informales. Yo no creo que ellos decidan en gran medida, pero estoy adelantándome a las conclusiones, sino que estos elementos indican bien por qué. ¿Para qué formalizarse si mi negocio va a durar menos de 1 año? O a lo más 1 año y medio. Creo que eso está detrás de la racionalidad. Bueno, hay microempresas urbanas que operan sin local, más de la mitad, no llevan cuentas, más del 70%, no tienen internet, más del 90%, y todos estos rasgos van a ser importantes para enfrentar lo que vivimos hoy. Más del 50% dice que empezó el negocio por necesidad y otro grupo de 20% dice que lo empezó porque necesitaba ingresos. Entonces podemos imaginar ahí por qué existen estas MIPES. Perdón por haberme prolongado, este es el sector de MIPES, todas son fotografías diversas de esta realidad en el país. En general, las MIPES son muy heterogéneas, ya lo decía el Banco Mundial en un trabajo por exclusión o por escape, que quiere decir cuántas de las MIPES pueden crecer, salir de esa situación de ser chiquitos y cuántos se van a quedar estancados. Y creo que eso no tiene que ver, o no solo tiene que ver con si le gusta o no formalizarse, sino, como decía, seguro comulgaría más con mis amigos de comportamiento, de la economía del comportamiento,
que hay una racionalidad, que hay un aprendizaje, que hay un cambio en su comportamiento para ser formales cuando sienten cierta certeza o cierta seguridad en que el negocio va a salir adelante. La otra cosa que quiero remarcar es que las MIPES, como cualquier empresa, tienen requerimientos tanto técnicos como financieros. La microempresa no se hace viable, no se hace rentable, no va a crecer solo porque le pongamos dinero, solo porque le pongamos crédito. Porque si no tienen proyectos que sean viables, si no tienen un mercado, como va a pasar en este periodo, es difícil entender cómo van a poder crecer, cómo van a poder pagar la deuda, ¿no? Lo que vemos en estos años es que ha habido un creciente acceso a servicios financieros, ha habido importante financiamiento también de ONGs y canales informales que han persistido. La demanda de servicios financieros depende de los requerimientos y las condiciones de contrato. Lo hemos puesto ya con Guillermo Jopén y Miguel Sánchez en algún trabajo para el CIES. Y hemos quedado en varios años, en los años recientes, como un referente en las microfinanzas, de acuerdo a varias publicaciones de los organismos internacionales. Se han fortalecido las instituciones financieras, se han diversificado los productos financieros y, como dije hace un rato, la regulación financiera se ha fortalecido. Dos gráficos rápidos. Esto es información al 2019, a propósito de una pregunta que me hicieron en algún momento y que creo que no ha salido de ningún lado porque seguro no gustó mi respuesta. Decimos que, o dicen algunos que ya las instituciones financieras reguladas han dado todo el crédito que pueden a las microempresas y que las microempresas tienen crédito asegurado acá. Recordemos que el grueso de las microempresas atendidas por el sector regulado son microempresas formales, porque tienen que cumplir ciertos requisitos. Algunas de ellas lo relajan, pero vamos a ver que esas instituciones que relajan esa condición de legalidad, sin embargo, no son las más importantes. Si miramos en vertical, las empresas financieras prestan a las micro y pequeñas empresas más del 40% de su cartera. Las cajas municipales prestan más del 60% de su cartera, ¿no? Y las cajas rurales prestan casi 40% de su cartera. Por eso lo destaqué. Entonces, si uno quiere llegar a las pequeñas y a las microempresas, seguramente las más dedicadas, las más interesadas en las que conocen mejor el sector, seguramente, son las financieras, las cajas municipales y las cajas rurales, porque ellas ponen gran parte de su cartera para estas pequeñas y microempresas. Sin embargo, que ellas pongan su cartera no significa que le pongan mucho. Eso es lo que dice esta tabla. Cuando miramos los porcentajes horizontales, vemos que las pequeñas empresas reciben crédito, o más de la mitad del crédito de todo el país, para ellas, de la banca múltiple. Es decir, más del 50% de créditos que las pequeñas empresas reciben, viene de la banca múltiple. Y las cajas municipales le dedican 30%. De otro lado, la banca múltiple también da cuenta de casi 32% de los créditos que reciben las microempresas. Esto puede sorprender, pero insisto, estas son unidades, micro y pequeñas empresas formales normalmente, legalizadas si quieren, para hacer más explícito el término. Las empresas financieras proveen otro 22%, pero otra vez las cajas municipales son muy importantes. Esto para decir simplemente que si yo quisiera focalizar o llegar con créditos a las pequeñas y microempresas, pues me conversaría más con las cajas municipales y con las financieras, porque si bien la banca también lo hace, como dijimos antes, no está gran parte de su cartera en estas unidades. Y es lo que hemos visto recientemente con la discusión de Reactiva Perú. Algunos desafíos de la MIPE y las microfinanzas, lo que es discutible o lo que aún no terminamos de entender bien es de qué depende la viabilidad y el fortalecimiento de las MIPES. Dudo que dependa solo de tener un título que la hace legal. Las altas tasas de interés y la creciente morosidad fue un problema destacado a fines del año pasado en un evento en el que participamos con Javier Alvarado, recuerdo. Muchas de ellas replican o indican que no tienen acceso a tecnologías de información,
están desafiadas permanentemente por la baja innovación, la automatización. En el caso de las instituciones de microfinanzas, las plataformas que han emergido desde el año pasado le han hecho fuerte competencia. Entiendo que la superintendencia está mirando la regulación en ese sentido. La corrupción traspasa toda la sociedad y las afecta también. Los movimientos migratorios en la región han llegado a generar tensiones para las MIPES al competir por el mismo mercado ahora en las ciudades por lo menos. Y muchas de estas cosas yo las avancé a propósito de un estudio que hice para la OIT sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente sobre el objetivo 8. Si ustedes ven este objetivo, lo que dice es que debemos llegar al 2030 con un crecimiento de la producción y del empleo digno, además con mejores condiciones laborales. Bueno, cuando uno mira el detalle de estos objetivos, parece difícil, pero en todo caso lo que estamos buscando con una mejora en el sector tiene que ver con este objetivo o con estos objetivos. La cooperación internacional va a seguir siendo muy importante y necesitamos aprender metodológicamente no solo a colocar recursos, sino también a evaluar los efectos que tienen estas políticas. Acá rápidamente se supone que somos los mejores, el mejor ambiente de microfinanzas, y sin embargo hay disyuntivas que han quedado pendientes, ¿no? En el sector financiero hay instituciones reguladas, pero hemos visto fuertes problemas por la mayor competencia o concentración. Los productos siguen siendo, o se sigue pidiendo mayor diversificación de parte de las MIPES que acceden a ellas. Las tasas de interés deben ser más flexibles y ha habido quejas de que se sienten más altas y definitivamente cuando uno ve las estadísticas son más altas. Esto tiene una explicación porque se supone que son mayores los costos de transacción en la colocación de créditos pequeños y también por el posible riesgo más alto. Dicho eso, también vemos que las microempresas son buenas pagadoras, entonces ahí había una discusión pendiente a fines del 2019. Hay temas de plazos, respaldos, que pueden estar sesgando el tipo de microempresa que se atiende. Decir entonces que hay un desafío, una disyuntiva para las instituciones financieras. Yo creo que este es un gran problema, por ejemplo, para las cajas municipales, que nacieron para atender a los excluidos del sistema financiero, pero hoy, operando a lo largo de todo el país, operando en Lima, compitiendo con este sector financiero regulado más grande, evidentemente tiene que minimizar su riesgo sistémico, diversificar el portafolio, pero no sé cómo eso entonces se condice con sus objetivos iniciales, tanto económicos como extraeconómicos. Otros temas pendientes, cómo hacer viable el acceso de servicios financieros a la población rural, porque urge que lleguemos a con finanzas rurales y atendamos en general al sector rural, ¿no? Leo lo que dicen Carolina Trivelli, Silvana Vargas y otros que están trabajando esto activamente y creo que ahí esa es una tarea pendiente, pero que exige soluciones ya, más aún en este contexto. Persisten diversas formas de finanzas informales, además ahora están las plataformas, y frente a ello, como vimos, las TIC son casi inexistentes, y además no hay infraestructura pública, ¿no? ¿Cómo le pedimos a las microempresas que están en los cerros, que no tienen ni siquiera pistas, ni agua, ni desagüe, que hagan una buena microempresa y se formalicen inmediatamente? La inclusión financiera, que es la expresión reciente, Mari, ya voy a terminar, es un desafío, porque ahora no solo hablamos de MIPES, sino también de familias y en general de individuos adultos, ¿no? ¿Cómo atienden las instituciones financieras a las MIPES, perdón, a estos adultos mayores? Y hemos visto hace un rato que las tasas de acceso son bastante bajas todavía, aunque esto depende del indicador que uno mire, ¿no? Necesitamos nuevos productos, nuevas instituciones, personal y metodología que conozcan mejor a estos individuos, a esta población. Hay que redefinir los productos financieros. Creo que estábamos en eso cuando, en el 2015,
se presentó la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, a propósito de la reunión que tuvieron el Banco Mundial y el Fondo Monetario acá en Lima. Creo que después del 2016, personalmente no sé dónde quedó la ENIF. Creo que sí sé dónde quedó, pero prefiero decir que no sé, porque no se ha vuelto a hablar del tema y creo que el esfuerzo que se hizo en esa oportunidad fue bastante ambicioso y tener una estrategia ayudaría a tener, por ejemplo, hoy día, unos canales que permitan llegar, permear hacia abajo en la población y poder canalizar mejor estos programas o estas transferencias monetarias que está dando el gobierno, ¿no? Finalmente, hay políticas que ya están en marcha hoy día frente a la pandemia que hacemos. Bueno, entre marzo y mayo se han aplicado varias políticas, ¿no? Varias políticas sociales, económicas y de gobernanza. No voy a repetir porque muchas de estas cosas ya las dije al comienzo y también las dijo Fausto. Las políticas económicas y sociales son diversas, financiadas totalmente por el MEF, el Banco Central, y bueno, todos se supone que están trabajando. Produce tiene un rol muy activo. Y todas estas medidas afectan a los mercados de trabajo y todas estas medidas afectan a las MIPES porque las vemos. Se están reinventando. Pasaron de producir escuché, porque acá nada más tengo que recordar, siguiendo la aproximación más antropológica de mis amigos, escucho un caso y otro caso, pero resulta que se van haciendo cada vez más representativos. Entonces no necesito mirar mis estadísticas para ver que los microempresarios se van moviendo. Decía un señor que había trabajado en una reparación de autos y ahora estaba vendiendo Monopolio, un juego de Monopolio. Otra señora tiene su propio salón de belleza, pero como para su mala suerte, el manicure, el pedicure o el arreglo de cabello no es una necesidad básica, ella no puede abrir. Entonces estaba cosiendo y vendiendo mascarillas para la cara. Y así, vemos a diario gente que ha reducido drásticamente sus ingresos, pero que ya no puede continuar probablemente, en unos casos más que en otros, en casa, ¿no? La suspensión perfecta de labores afecta drásticamente los mercados de trabajo. Acá seguramente nos contará Francisco el escándalo que ha pasado al parecer con una empresa que aplicó suspensión perfecta, pero también repartió utilidades y creo que eso generó una reacción por parte de las autoridades de política. Algo escuché de balada. Reactiva Perú está canalizándose bastante bien, pero creo que hacia la mediana y a la gran empresa. Más allá del discurso, la escala de préstamos y las condiciones de la subasta y la canalización a través de grandes bancos, de la banca múltiple, indican que se está yendo ese recurso fundamentalmente a la gran y mediana empresa. Este fondo que se ha creado para las MIPES, en realidad yo lo había visto antes, había sido creado ya en enero de 2020, antes de la pandemia. Claro que ahora ha sido reformulado y flexibilizado para dar más líneas de crédito a las MIPES. En fin, hay diferentes recursos fiscales, monetarios y las líneas de las agencias internacionales como la CAF, con Lucho Carranza ahí hay una serie de iniciativas interesantes que creo que van a tener que ser fortalecidas a futuro, ¿no? ¿Qué hacemos? Tiene que haber un rápido diseño, implementación y evaluación de las políticas que se están implementando. No se trata solo de colocar canastas o de colocar préstamos. Hay que entender quién lo hace, para quién, y sobre todo tomar distancia, evitar como dar lugar a la corrupción. Creo que esto nos está mostrando la debilidad de los gobiernos locales, de los gobiernos municipales, que la verdad dejan mucho que desear en su llegada a su gente, a su pueblo, ¿no? Una cosa que se ve día a día en la televisión, la infraestructura. La infraestructura a todo nivel está abandonada por décadas y lamentablemente eso cobra factura en la salud pública, ¿no? El no haber tenido por años agua, desagüe, luz. Bueno, no hay carreteras, no hay pistas, no hay acceso a internet. Todo eso nos pasa factura hoy día y nos seguirá pasando factura si no se toman decisiones ya más allá de las transferencias.
Las políticas sociales, repito, tienen que ser mejor focalizadas y tienen que ser evaluadas. Perdón. Y seguro que vamos a tener que rogar todos para que aparezca pronto la vacuna, por favor, y eso nos ayude a abrir gradualmente la economía, ¿no? En esto coincido con mi colega Waldo Mendoza, de que una apertura acelerada o drástica puede ser contraproducente. En cuanto a los aspectos específicos de microfinanzas e inclusión financiera, creo que la regulación y la supervisión tienen que ser fortalecidas para evitar problemas de confianza en el sistema financiero. Ya aparecieron algunas pirámides, hay que dar más información para el caso de las plataformas. Se necesitan incentivos para diseñar productos más inclusivos. La educación financiera es muy importante. Las tecnologías de información, infraestructura, en fin, todo lo que decía para las MIPES también aboga por las microfinanzas y por la inclusión financiera. Y creo que esta es una gran oportunidad para pensar en lo que algunos han llamado diversificación productiva, otros llaman reformas estructurales, aunque detrás de este término hay diversas definiciones. Escuché el otro día esto incluso a economistas como Nora Lustig o otros de la asociación La SEA, que bueno, creo que es inevitable pensar que estos cambios, o si no hacemos nada, el efecto en empleo va a ser drástico, el efecto en la desigualdad va a ser brutal, y de otro lado, no hay tanto espacio para el teletrabajo y no sabemos qué va a pasar a futuro con la seguridad social. Como decía Fausto, esto no está automático, no todos pueden teletrabajar, aun cuando tuvieran computadoras. He visto, y con esto de verdad termino, que más allá de las políticas, porque le pedimos todo a los que hacen política, en diversos contextos, Colombia, México, Argentina y por supuesto en Perú, hay respuestas propias de la sociedad que ya sirven como un aliciente, ¿no? Hay apoyos entre familias. Otra persona decía en la tele, una señora, no, a mí no me llegó canasta, el alcalde no ha llegado. Los que nos han traído comida son los de abajo, que vive arriba en el cerro. Los de abajo, que son los que tienen casa construida. Extraña ver en Perú, sobre todo, apoyos filantrópicos. En otros contextos, como en México, hay algunas instituciones filantrópicas importantes. No sé cómo se está importando ahora, pero creo que esto es urgente y me refiero a filantropía desde el sector privado grande. Creo que hay iniciativas bien interesantes de trabajo voluntario y responsabilidad social, como la responsabilidad social universitaria. No he escuchado todavía sobre la responsabilidad social empresarial, seguramente hay iniciativas, yo no he visto esas noticias, me acabo de suscribir a Gestión a ver si encuentro más información al respecto. Y quisiéramos en general inducir estas iniciativas en mayor escala, ¿no? Hay algunos que dicen que me sorprendí de escuchar a Nora Lustig y al director de la ONU para América Latina, que proponían cosas tan drásticas como impuestos transitorios de estratos altos a estratos bajos que permitieran alimentar o retroalimentar estas iniciativas más filantrópicas, por lo menos de manera transitoria. Por último, creo que nos hace bastante daño, y esto lo escuché ayer de un profesor del CIDE, nos hace bastante daño las noticias falsas. Antes de ayer corrieron una serie de rumores, casi se caía el gabinete. Y creo que es tonto. Y más allá de eso, los costos emocionales, sociales, pueden ser drásticos, ¿no? Y habría que asumir en todo caso la responsabilidad. Estas iniciativas a las que me refiero, las quise ilustrar con alguna de estas fotografías. No todo es en alimentos, hay otras iniciativas también. De hecho, encontré esta lámina que dice filantropía y la guerra contra el COVID. Y bueno, muchas gracias por su paciencia. Sé que me excedí un poco el tiempo, pero es lo que quería presentarles a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Janina, por tu presentación. Nuevamente disculpas por ser un poco tiranos con el tiempo, pero estamos intentando acomodar todo.
Vamos a dar paso ahora a Francisco Gallego para que nos haga su ponencia. Francisco es un economista chileno, él es PhD en economía por el Massachusetts Institute of Technology, es profesor asociado del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus investigaciones y publicaciones cubren temas relacionados con las intervenciones educativas, los efectos del suministro de información, la economía política, historia económica, economía laboral y la economía de las políticas relacionadas con las externalidades del uso de autos. Actualmente también es miembro del panel de asesores del Gobierno de Chile para la implementación del plan de ayuda para el sector informal de trabajadores de ese país. Además, es director científico de J-PAL Latin American de Caribbean. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran Baby Commodity Booms, The Impact of Commodity Shocks on Fertility Decisions and Outcomes, en coautoría con La Fortune, y What's Behind Her Smile, Looks, Self-Esteem and Labor Market Outcomes. Hoy, Francisco nos presenta la ponencia Políticas antipobreza en tiempos de COVID. ¿Qué podemos aprender de la evidencia previa? Le damos pase entonces a Francisco, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar acá, es un agrado, bueno, no estar acá, estar virtualmente en la Católica de Lima. Para mí es un agrado, he hecho clases allá, tengo muy buenos amigas y amigos dentro de los profesores, entre ellos Yanina, hay exalumnos y exalumnas de economía que les tengo mucho cariño, que han sido ayudantes míos, hemos trabajado juntos, hay un estudiante en el doctorado que ha sido coautor, en fin, así que estoy muy contento de estar acá en estas circunstancias un poco difíciles para todos en el mundo, ¿no? Pero tratando de aportar un poco desde mi investigación. Entonces, yo voy a hablar básicamente 15 minutos, ¿ya? Sobre políticas antipobreza en términos del COVID, qué podemos aprender de la experiencia previa. Yo me voy a beneficiar de muchas cosas que han dicho Fausto y Yanina, que tienen que ver con el aspecto más macro y con una serie de aspectos de datos y de racionalidad económica frente a este desafío que enfrentamos. Entonces, voy a hablar de 5 cosas, los temas, enunciarlos un poco, qué desafíos enfrentamos, mostrar qué están haciendo distintos países. Yo creo que ha habido un esfuerzo muy grande de recopilar información y de experimentación en distintos lugares, y me voy a centrar, sí, ciertamente en temas de pobreza, más que en temas macroeconómicos o directamente o de empleo y de financiamiento de MIPES y otras cosas. Me voy a centrar más bien en las personas y en las comunidades más pobres. Vamos a hablar qué sabemos de programas de transferencia a hogares, que es uno de los programas que se han implementado en muchos lugares del mundo, y terminar con algunos parámetros claves de implementación, ¿ya? Entonces, si uno piensa, y esto ya fue discutido antes por Yanina y por Fausto, si uno piensa en términos de los grandes temas de la discusión de políticas públicas en este contexto, yo diría que tienen que ver con, básicamente, los efectos en la calidad de vida ahora, ¿no es cierto? O sea, en el fondo con evitar situaciones de hambre, situaciones que pueden afectar dramáticamente el bienestar de los hogares, de las personas, y también aminorar eventuales efectos en el largo plazo, ¿no es cierto? O sea, que de alguna manera histéresis que se puedan producir desde un shock temporario, entre comillas, o transitorio, generen los menores daños posibles en el largo plazo. Yanina y Fausto, menor medida, Yanina en mayor medida, hizo una discusión desde el punto de vista de las MIPES, de las empresas. Yo voy a hablar más desde el punto de vista de los hogares y de las personas, ya que es complementario, ¿ya? Entonces, en este sentido, como dije, las políticas tienden a tratar de proteger en el corto plazo, ¿ya? Con un componente especial que tiene esta pandemia, en que también queremos corregir externalidades negativas respecto de las personas circulando, por así decirlo, al menos en algunas etapas, ¿no es cierto?, cuando el sistema de salud está en una situación de colapso o con restricciones muy activas, y por otra parte, aminorar las consecuencias negativas en el largo plazo. Entonces yo diría en ese sentido que hay 4 áreas de las cuales uno podría hablar, si tuviese tenido mucho tiempo, no sé, media hora, 40 minutos, habría hablado de las 4, no tengo tiempo. Entonces yo diría que por una parte es cómo proteger el consumo en el corto plazo, ¿ya? Y voy a hablar más de consumo que de ingresos por temas de transferencia en especie. En segundo lugar, cómo hacer educación con escuelas cerradas,
y esto obviamente es un desafío muy importante en términos de igualdad en el corto y en el mediano plazo, y cuando estas escuelas cerradas, ¿no es cierto?, se hacen sin soporte online. Por soporte online quiero decir que está muy bien, lo ha hecho Perú, lo ha hecho México, lo ha hecho Chile y otros países, con poner plataformas, páginas web, está muy bien y está muy bien hecha, pero no nos podemos olvidar de dos cosas: que hay un porcentaje muy grande de la población que no tiene una conexión adecuada para tener una clase por Zoom con 40 estudiantes y una profesora, o un profesor, una maestra, ¿ya? Y por otro lado, tampoco tiene el soporte desde el punto de vista pedagógico, tanto de maestras y maestros como de la familia, para hacer educación a distancia. Y esto tiene implicancias muy fuertes en términos de equidad, ¿ya? Y aquí no solo estoy pensando en eventuales efectos en los aprendizajes de las niñas y los niños que no van, sino también sabemos que hay un porcentaje importante de niñas y niños que están a punto de desertar o ser expulsados del sistema educativo, ¿ya? Y situaciones como estas, en que hay una crisis económica por un lado y una situación en que las escuelas dejan de hacer su rol, es exactamente el momento propicio para que esas niñas y niños no solo no aprendan ahora, sino que dejen de asistir a la escuela en un año, en 6 meses, si Dios quiere, ¿no es cierto?, podamos tener de vuelta la escuela funcionando. Un tercer tema que también mencionaba Fausto son temas de violencia intrafamiliar, de género muy fuerte, que se pueden producir en las cuarentenas y que también tienen, en cierto sentido, efectos de corto plazo obvios, ¿no es cierto?, pero también pueden tener efectos de mediano plazo, como sabemos de la investigación. Y después, ¿qué políticas implementar el día que se acabe la crisis, entre comillas, ¿ya? Como yo no tengo demasiado tiempo, me voy a centrar solo en dos de ellas. Voy a hablar fuertemente en políticas de protección de consumo de ingresos, voy a tratar de ver qué se ha hecho, eh, voy a tratar de contarles qué sabemos de este tipo de políticas, voy a tratar de contar un poco los detalles y voy a hablar brevemente hacia el final respecto de políticas para la salida de la crisis. Si hay preguntas sobre temas de educación y de violencia intrafamiliar, y voy a hablar brevemente de violencia intrafamiliar al pasar, o de género, encantado de discutirlo en las preguntas, pero en los 15 minutos que tuve asignados no voy a tener tiempo. Ya, yo quería partir en algo que es bien importante, ¿ah? Y que Fausto y Janina lo decían con distintas palabras, ¿ya? Y aquí yo quiero traer una cita de dos colegas, recientes premios Nobel de Economía, Abhijit Banerjee y Esther Duflo, ¿ya? Que se acaban de ganar el premio Nobel de Economía, que como ustedes saben no es cualquier premio, ¿no es cierto? Uno podría decir que son personas que saben mucho, ¿ya? Y que probablemente podrían estar pontificando, entre comillas. Y miren lo que dicen, esto no fue en el contexto de la crisis, pero creo que en el contexto de la crisis es aún más importante. Dicen: la diferencia entre otras personas y nosotros, de hecho lo hacen respecto de alguien que no voy a mencionar acá, pero pueden buscarlo en internet, es que creen que saben qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Nosotros estamos tratando de aprender. Y yo la verdad que he pensado estos días, por eso uso esta presentación, uso esta slide en varias presentaciones, he tenido que hacer presentaciones de este tipo casi una vez a la semana, desde las últimas 3 o 4 semanas, que es muy importante en este contexto saber que no sabemos mucho, ¿ya? Y tener mucho cuidado con las reacciones, con las políticas, con el tipo de opiniones que damos, ¿no es cierto?, con cómo reaccionamos. Entonces, sobre todo para los economistas que tenemos muy desarrollado el nervio, el músculo de la causalidad y de políticas causales, estos son exactamente los momentos en que hay que tener cuidado. Eso, yo quería partir con esto y hacerlo como muy explícito en mi presentación, ¿ya? Entonces, el desafío de la pandemia, estoy revisando mi tiempo, yo diría, ya se ha mencionado antes, yo simplemente quería mencionar un par de puntos que me parecen relevantes, ¿ya? Hay incertidumbre respecto a los aspectos de la salud de la pandemia, Fausto habló de eso antes. Hay incertidumbre respecto de los aspectos económicos de la pandemia, ¿ya? A mí me dio mucha alegría ver que Fausto espera una recuperación en B. Yo por eventos recientes que han sucedido en Chile, como ustedes saben, se está intensificando, ver lo que está sucediendo en Corea del Sur, como que ya pensé que no había una B, pero dado que Fausto cree que hay una B potencial de recuperación, me voy más contento de esta charla, ¿no? Y decir que el objetivo de políticas en este contexto es como doble, ¿eh? O sea, en el fondo reconocer que hay una emergencia de salud, en que a diferencia de cualquier recesión económica, que es la que estamos acostumbrados como economistas a mirar, en este momento también hay políticas de salud importantes. Por ejemplo, en el caso de Chile al menos, sospecho que lo mismo en otros lugares, hay un efecto, hay una externalidad negativa muy grande de que las personas
estén afuera. En este contexto, no sé si ustedes saben, Santiago va a tener cuarentena, parte mañana completa, hemos tenido cuarentenas parciales que han funcionado relativamente bien, pero ahora hay un brote muy fuerte. Y en este contexto, lo que uno quiere como hacedor de políticas públicas es que las personas estén en su casa, ¿ya? Y es una externalidad positiva muy grande en este momento. Nosotros queremos que también se genere inmunidad de rebaño, si es que es posible, pero en este momento de una restricción relativamente activa en el sector de salud de Santiago por un crecimiento muy rápido, y dado que la oferta todavía no se ha ajustado, queremos que las personas estén en su casa, ¿no es cierto? Y eso, en términos de políticas óptimas para economistas, implica pagar por esa externalidad, ¿no es cierto? O sea, de alguna manera, hacer un incentivo a que la gente se quede en la casa y no pueda salir. Esto es muy fácil decirlo para mí, ¿no es cierto?, que estoy pudiendo hacer, ¿no es cierto?, mi trabajo, mis clases, mis papers, que es lo que me dedico fundamentalmente en mi casa, ¿no es cierto?, con mi computadora, mi paquete de stata, ¿no es cierto?, y un lápiz y un papel. Pero para muchas personas no es fácil decir que hay una cuarentena, ¿no? Quedarse en la casa, todo el mundo del trabajo informal que mencionaba Janina antes. Entonces ahí hay que hacer política. Y por otro lado está la emergencia económica, que esta es como más tradicional, en el sentido que las personas pierden sus ingresos por un shock grande, ¿no es cierto? Que es un shock, como nos contaba antes Fausto, que tiene elementos de oferta-demanda que además se retroalimentan. Hay un paper muy interesante de Ivan Bernin, Guido Lorenzoni, Verónica Guerrini y otra gente más, documentando exactamente estos loops, ¿no es cierto?, desde el punto de vista macro. Entonces queremos eso en términos de objetivos de política, ¿ya? Es interesante en este contexto, y aquí voy a pasar más o menos rápido, de hecho tengo fotos muy parecidas a las que planteaba Janina antes, que el desafío también de hacer políticas públicas a los sectores más vulnerables, en particular aquellos informales, que es muy importante en todos los países de América Latina, es que son grupos que no están cubiertos por otros ingresos, son grupos muy heterogéneos, son grupos que por definición es difícil de identificar para las políticas públicas, ¿no es cierto? Para no duplicar los esfuerzos, para hacerlo más eficiente, para saber en qué momento llegar, para saber cómo llegar, por ejemplo, a nivel de hogar, ¿no es cierto? Reconocer economías de escala, en fin, temas que suceden a nivel de hogar, ¿ya? Entonces, en este contexto, yo creo que es interesante ver qué están haciendo los países. Hay un trabajo muy bueno que yo se lo recomiendo a todo el mundo que esté acá, que le interesen las políticas sociales, que es como le llaman ellos, un living working paper de este señor, de Hugo Gentilini, del Banco Mundial, que básicamente una vez a la semana, todos los viernes, mañana se va a actualizar. Esto es como cuando acá en Chile, todas las mañanas, a las 10 de la mañana, dan las cifras del coronavirus. Yo me levanto todos los días, o sea, me levanto más temprano, obviamente, ¿no es cierto?, pero a las 10 de la mañana veo esta información, y los viernes chequeo la nueva versión. Entonces, lo que ha hecho este grupo de gente es identificar qué cosas están haciendo todos los países del mundo en términos de políticas sociales para combatir el coronavirus y las consecuencias, más que combatir el coronavirus, las consecuencias. Entonces, para que ustedes tengan una idea, como estoy documentando acá, al viernes pasado, 159 países habían desarrollado 752 programas relacionados con la emergencia económica del coronavirus. Si ustedes miran acá la composición de estos programas, 60% aproximadamente tienen que ver con asistencia social, donde un componente muy grande de la asistencia social son programas de transferencia monetaria, como ha hecho el Perú, ha hecho Chile y ha hecho México, ¿ya? Y también otros programas que ha ido creciendo en el tiempo, que les voy a mostrar en un segundo, por ejemplo, el programa de transferencia en especies, que se hacía muy poco al comienzo, ¿ya? Y ahora se ha ido creciendo, y también un conjunto de políticas que yo no discutiré en detalle, relacionadas con apoyo en el sector del mercado laboral, protección frente a caídas temporarias, y también de asistencia social relacionadas con, perdón, de seguridad social relacionadas con cobertura de salud, etcétera, para gente que no tiene, ¿ya? Entonces, esto es lo que está haciendo más o menos el mundo. El mundo está haciendo muchas cosas, el mundo está haciendo cosas que han ido cambiando en el tiempo. Este es un mapa, entonces ustedes pueden ver, como yo les contaba, esto una vez a la semana, entonces uno puede ver cuántos países estaban haciendo políticas de asistencia social, ¿no es cierto? El 20 de marzo, que es hace un mes y medio, 48 países, ya estaba el Perú, que partió muy temprano, estaba México, estaba Chile, y miren cómo ha ido aumentando en el tiempo. De hecho, había un crecimiento, es casi como la pandemia, exponencial, ¿ya? Hasta por acá, ¿no es cierto? Y si ustedes toman la última foto del mundo, si bien la semana pasada todavía había unos poquitos países que no tenían, cada vez hay más países y están más cubiertos, ¿ya? Me quiero centrar un poco en la discusión de las transferencias en dinero, que parecen ser algo que se usa en muchos países del mundo en este contexto, que hace sentido desde el punto de vista
de la racionalidad, con un pequeño detalle que tiene que ver con lograr que las personas no se aglomeren, que voy a hablar más adelante, pero que parece ser, de lo que sabemos de la investigación, que es un tipo de política que puede llegar rápidamente, ¿no es cierto?, a las personas que más lo necesitan. Acá hay un mapa, esto está atrasado una semana, porque esta semana no pusieron el mapa, pero fíjense que si uno compara el mapa del 1 de mayo respecto de programas de todo tipo para combatir el coronavirus, y lo, ¿cómo se dice?, superpone con este mapa de transferencias condicionadas, casi todo el mundo está, no condicionadas, pero transferencias monetarias, casi todos los países, un 60% de los programas, y la mayor parte de los países estaban haciendo transferencias condicionadas, transferencias monetarias, perdón, ¿ya? Y aquí hay algunas características que creo que son útiles, y también es útil como ir viendo cómo cambian. Las transferencias en dinero, por ejemplo, duran en promedio 3,1 meses, y esto ha ido aumentando casi mecánicamente. La semana pasada la duración promedio era 2,9 meses, ¿ya? O sea, básicamente como que por el momento parece que estamos pensando que se necesita entregar 3 meses de apoyo. El monto promedio es el 25% del PIB per cápita, y con eso ya rápidamente me imagino que muchos están calculando ahí con su calculadora en el celular o en la computadora cómo está Perú, cómo está México, cómo está Argentina, cómo está Chile en esta lógica. En el 60% de los casos son programas nuevos, ¿ya? Y eso se ha mantenido respecto a la semana pasada. O sea, no es que se hayan expandido, ¿no es cierto?, programas existentes, sino que se tuvo que armar programas nuevos, y esto tiene que ver con algo que decía Janina antes de cómo es la seguridad social que tienen nuestros países, ¿ya? Un cuarto aproximadamente son pagos por una vez. Como si esto fuera por una vez, para muchos países el promedio sería un mes, ¿no es cierto? Como sabemos que el promedio es 3 meses, significa que hay muchos países que tienen 3 meses de entrega en promedio, y muchos otros que tienen, incluso como Portugal, llegan hasta los 6 meses. Y como decía Janina antes, también hay una respuesta muy variada, no es una respuesta única, y enfatizar cómo ha ido cambiando en el tiempo. Si ustedes miran, la respuesta estándar al principio era una respuesta en la cual se hacía algo en empleo, ¿ya? Protección del empleo, ¿no es cierto?, algún tipo de seguro de cesantía o desempleo, se expandía, se hacía más generoso, ¿ya? Se protegía a la empresa, y se daba dinero a la familia, parecido a lo que hizo el Perú respecto a las transferencias, pero a medida que han pasado las semanas, cada vez aparecen más programas distintos que transferencias monetarias en dinero, ¿ya? Perdón, en dinero, son monetarias por definición en dinero, y en particular aparecen este tipo de esquemas de transferencia en especies. Janina ya mencionaba algo, ¿no es cierto?, con muchos problemas de corrupción en algunos contextos, y también programas en los cuales se posponen, ¿no es cierto?, obligaciones de pago financiero y empresas de utilidad pública, etc. Acuérdense que aquí estamos pensando básicamente por el lado de los hogares y las personas, no por el lado de la empresa. En este contexto, uno podría decir, bueno, ¿qué sabemos? ¿Cómo podemos hacer este tipo de programas? Y yo creo que es importante reconocer, en base a la evidencia causal que tenemos, ¿no?, es que los programas de transferencia, obviamente no en un contexto de pandemia, en otros contextos, los programas de transferencia han funcionado bien, ¿ya? Relativamente bien, ¿ya? Y eso es algo bueno. Si esta pandemia hubiese sucedido antes de que progresa, bueno, ahora lamentablemente cambió sustantivamente, ¿no?, se hubiesen implementado y hubiesen estado bien evaluados, ¿no es cierto?, en términos empíricos, habríamos tenido probablemente menos instrumentos y habríamos sabido menos cómo usarlos. Entonces estamos en un contexto en que las transferencias monetarias sabemos que llegan a los hogares, que se usan respecto de alternativas no más en bienes, ¿no es cierto?, ¿cómo se dice?, en tentaciones, ¿ya? Que las condicionalidades, si bien importan, también hay diseños de transferencia etiquetadas, donde básicamente no se pone la condicionalidad, sino que se le comunica a la gente que es importante gastarlos para algún fin. Esto es el paper respecto a educación, que uno podría extrapolar acá, y cuando tú entregas, ¿no es cierto?, ingresos de emergencia, y le llamas a los ingresos, a las transferencias de emergencia, y le comunica a las familias que es para que puedan estar tranquilas, ¿no es cierto?, en la medida que sean generosas, ¿no es cierto?, y no tengan que salir a trabajar, es bastante probable que las familias usen el dinero en eso, ¿ya? También es interesante respecto del tema, de otros temas, ¿no es cierto?, que cuando están orientadas a la mujer, ¿no es cierto?, ayudan fuertemente a la reducción de la violencia intrafamiliar y de la mujer en general, ¿no es cierto? Y aun cuando no estén orientadas directamente a la mujer, son programas que tienden a beneficiar desproporcionadamente el bienestar emocional, material y las situaciones de violencia de las mujeres. Entonces,
de alguna manera, la respuesta de la transferencia monetaria es una respuesta útil, con el pequeño detalle, ¿no es cierto?, de cómo hacer que estas transferencias monetarias no se traduzcan en que las personas tengan que salir frecuentemente, ¿no es cierto?, a retirar la transferencia y a gastarla, por así decirlo, ¿ya? En esa línea, es importante, yo no sé cómo es la experiencia del Perú y México en detalle, todos los temas de transferencia electrónicas en dinero, ¿ya? Todos los temas de dinero móvil, ¿no es cierto?, versus las tradicionales tienen un rol muy importante. En Chile tenemos la suerte de tener una cuenta que se llama la cuenta RUT. RUT es como el identificador de cada persona que hay en Chile, y un banco público, que es el Banco Estado, tiene una cobertura altísima, entonces uno puede recurrir a esto para hacer transferencias relativamente automáticas, ¿no es cierto? Es importante una discusión respecto a las transferencias en especie versus en dinero, ¿no es cierto? Las transferencias en especie versus dinero tienen trade-off, hay disyuntivas, ¿no es cierto? Por una parte, las transferencias en dinero permiten más flexibilidad en el gasto para los hogares, ¿no es cierto? Por otra parte, las transferencias en especie, si es que no tienen demasiada corrupción, pueden permitir negociar precios mejores, ¿ya? Pero tienen costos administrativos no menores en términos de cómo transferir, ¿no es cierto? Esto no es un programa de transferencia en especie a un grupo de personas muy pequeñito, sino que la idea eventualmente es hacerlo a nivel masivo. Por ejemplo, personas que están viviendo una cuarentena, ¿no es cierto?, obligatoria, cómo tú le puedes llegar de modo seguro para quienes se los llevan, y rápido para estas personas sus especies, ¿no es cierto?, sus bienes, por así decirlo, ¿ya? También pueden tener efectos de equilibrio general en los mercados en que están viviendo, ¿no es cierto?, pero quizás eso es menos importante para este periodo. Entonces, para ir terminando, mencionar un par de detalles, ya me pasé 4 minutos, perdón, termino ahora, que en cierto sentido es cómo hacer las transferencias. Yo diría que ahí se juega todo, ¿no es cierto? Y ahí hay discusiones de restricción presupuestaria, por ejemplo, a qué hogares se incluye en la transferencia, ¿no es cierto? De hecho, es muy interesante notar que solo 4 programas de todos los que se han documentado en el mundo son programas universales, ¿ya? Que obviamente ahorran todos los costos que implica focalizar, identificar, actualizar base de datos, pero que en verdad tienen el problema, ¿no es cierto?, que en un contexto de necesidades de recursos limitados, ¿no es cierto?, y sobre todo de incertidumbre, pueden tener costos demasiado onerosos desde el punto de vista fiscal y llegar tarde, ¿no es cierto?, etcétera, ¿ya? Hay preguntas sobre monto, donde a mí me parece que un parámetro clave que nosotros hemos trabajado en Chile tiene que ver con cómo se relacionan las transferencias con una canasta básica de alimentos y de otras necesidades de vida, pensar en eso respecto de si se logra cubrir o no. Por ejemplo, en el caso de Chile, yo no me voy a meter en la discusión política, pero el gobierno hizo una transferencia que la oposición dice que es muy pequeña, y el gobierno dice que no se puede gastar más, y sobre todo hay incertidumbre, y la oposición dice que hay que gastar todo lo que se pueda porque hay un problema muy serio. Yo no me voy a meter en esa discusión, simplemente dar como dato, y ahí es importante tener el benchmark de cuánta plata significa la transferencia para un hogar respecto de su consumo habitual, y su consumo habitual en tiempos de pandemia, donde, por ejemplo, no hay transporte público, hay menos salidas a comer afuera, etc. Y lo que uno observa en el caso de Chile es que la transferencia que se le entrega a los hogares está bajo la línea de indigencia, por así decirlo, ¿no es cierto? ¿Ya? Por así decirlo, ¿ya? Entonces, más allá de la discusión si es alta o baja, lo que sabemos es que si la transferencia es menor que la línea de indigencia, estos hogares no van a poder tener los recursos, ¿no es cierto?, para poder satisfacer de modo habitual sus necesidades, o entonces o van a tener que ajustar sus necesidades, o van a salir a buscar el dinero de otra parte. Si eso es así, va a haber que tener otros programas que quizás se enfoquen, ¿no es cierto?, en los grupos más vulnerables, ¿no es cierto?, de transferencia en especie, o ya empezar a pensar en un nuevo ciclo de transferencias monetarias, ¿ya? Ya hablé un poquito antes, ¿no es cierto?, hay todo, y que un poco los otros temas que hay que hacer esto ordenado. En Perú yo creo que lo han hecho bastante bien, de hecho, con los primeros bonos, de lo que yo veo de afuera. Yo sé que pues, probablemente puede que haya problemas en la práctica. Yo creo que hay una dimensión que no se discute mucho, y que nosotros estamos tratando de empujarlas con algunos colegas en Chile en particular, y yo sospecho que igual en otros lugares, que también, y de hecho Ben Olken y Rima Hanna lo han planteado en una columna hace poco, que hay que reconocer que si bien la pandemia tiene efectos de equilibrio general para todas las personas, ¿ya? Por comercio, como mencionaba Fausto antes, por el hecho de que, no sé, en Santiago, por ejemplo, cuando estaban cerrados todos los distritos de mayores ingresos y el resto de la ciudad
estaba abierta, el hecho de que estuviera abierto el lugar, que estuviese cerrado, perdón, el lugar donde muchas personas más pobres trabajan, ¿no es cierto?, implica que en los distritos abiertos hay efectos, ¿no es cierto?, porque no tienen trabajo. Más allá de eso, ya uno está empezando a ver en distintos lugares, piensen en Estados Unidos, si quieren mirar un país que todos conocemos, o incluso Italia, ¿no es cierto?, que hay variación por zona, ¿no es cierto? Si bien hay efectos de equilibrio general genéricos, ¿no es cierto?, hay de alguna manera una variación que hace que hay algunas zonas que ya están empezando a tener controlados los brotes, en que hay un porcentaje no tan grande como uno quisiera, pero de personas que ya tuvieron la enfermedad, entonces probablemente hay cierta inmunidad, ¿no es cierto? Y uno podría pensar en políticas, ¿no es cierto?, sobre todo hacia la salida, que son distintas. Por ejemplo, hay zonas que probablemente en Chile ya tienen bastante controlado y en la medida que se mantengan aisladas van a tener un efecto de comercio, pero son zonas donde, por ejemplo, planes de empleo de emergencia ya pueden empezar a salir, ¿ya? Y son eso, ¿ya? Entonces yo quería levantar este tema, es un tema que me parece importante, que me parece que la urgencia, si ustedes piensan incluso en las cuarentenas, es distinto geográfico en un lugar y en otro, ¿ya? En el caso de Chile es clarísimo eso, ¿ya? Yo sospecho que en el caso de otros países no he podido ver los datos por detalle, por regiones de contagio y muertes, en el caso del Perú y de México también puede ser, ¿ya? Y aquí hay que pensar, ya lo empecé a anticipar de alguna manera, en cómo es la salida, ¿ya? ¿No es cierto? Yo sospecho que la salida va a ser lenta, ¿no es cierto? Y hay que empezar a pensar ahora ya cuáles son las políticas para eso, para ese momento, ¿no es cierto? Políticas de planes de empleo de emergencia, eventualmente capacitación, si es que las empresas no tienen demasiada demanda, ¿no es cierto? Y esto, la capacitación puede ayudar también a que haya cierta actividad, reconversión, ¿no es cierto? Hay sectores, probablemente esto es muy importante en ciertas zonas de Perú, ¿no es cierto? Y en México también, en Chile, ciertas zonas que viven del turismo, en que el turismo no se va a recuperar de un día para otro, ¿no es cierto?, en términos de las visitas, y ahí tú puedes pensar en planes de reconversión. Eso es lo que les quería contar, pues. O sea, volver de nuevo a la cita de estos premios Nobel, ¿no es cierto?, un premio muy importante, gente muy seria, que por lo demás sabe mucho, incluso ellos nos dicen que tengamos cuidado con creer que sabemos todo, especialmente en este contexto, ¿no es cierto? Eso. Muchas gracias y muy disponible a las preguntas que puedan tener. Muchas gracias, Francisco, por tu presentación. Vamos ahora a plantearles algunas preguntas a los ponentes. Les voy a partir de los comentarios y preguntas que hemos recibido en el chat, voy a plantear un par de preguntas a Fausto, a Yanina y a Francisco, y luego hacemos una ronda de respuestas. En primer lugar, para Fausto, nos pregunta una persona del público, ¿hacia dónde deben transitar las políticas públicas para reducir la economía informal, empleo y tributario en el corto y mediano plazo? También para Fausto nos comentan, ha hablado de todos los efectos a nivel de aumento de la pobreza, informalidad, crimen ordinario. ¿Podemos esperar algún efecto positivo o tal vez esperanzador como producto de esta crisis? ¿Sí? Esas dos para Fausto. Paso ahora a las preguntas para Yanina. ¿Cómo ve la viabilidad de los créditos que el Estado dará a las empresas, pero solo destinado al pago de planillas, no al rubro de mejorar la situación en compras de herramientas o mejorar locales para, por ejemplo, generar más empleo? ¿Eso es para simple subsistencia de los trabajadores? ¿Y qué hay de las pequeñas empresas? ¿Sí? Por favor, si hay alguna duda, me avisan. Otra pregunta para Yanina. En cuanto a la inclusión financiera, ¿podría considerarse una prioridad la educación financiera de la población peruana como un mecanismo para incrementar el ingreso? ¿O qué prioridades se podría tomar en cuanto a inclusión financiera? Paso ahora a las preguntas para Francisco. ¿Qué tipos de políticas deberían priorizarse para reducir los impactos y en qué medida la cooperación internacional podría aportar? Otra pregunta para Francisco.
¿Qué hay con los países que no tienen reservas internacionales altas, como sí las tiene el Perú, por ejemplo, y no pueden aplicar un modelo anticíclico de inversión en políticas sociales en este tipo de escenario? ¿Cómo podrían diseñar programas de transferencia monetaria efectivos que no necesariamente cuenten con grandes recursos para hacer frente a la pandemia y que no comprometan en gran medida la carga fiscal a futuro para la ciudadanía? Esas son de momento las preguntas para nuestros tres ponentes. Podemos empezar con los comentarios, respuestas de Fausto, para luego dar pase a Yanina y luego a Francisco. Bueno, pues muchísimas gracias por la pregunta y muchas gracias a Yanina y a Pancho por esas maravillosas exposiciones. Creo que fueron muy completas y la verdad aprendí mucho. Yo quisiera iniciar con la cita, y sí quiero insistir, también de Banerjee y de Duflo, que obviamente esto es un evento muy difícil, pero además hay que confesar que ellos creen, dice Francisco, que citando a Banerjee y a Duflo, que lo saben y que saben qué hacer, y no necesariamente, yo me uno a ellos, yo no necesariamente sé qué hacer. Lo que te puedo decir con respecto, primero una aclaración, la verdad es que estuve un poco acelerado en la presentación. Después de lo de la V, yo iba a concluir que el caso mexicano va a haber una U larga y mucho tiene que ver con la reacción de política pública que está teniendo nuestro gobierno, a diferencia de otras economías en la que puede haber una B. Para México yo pronostico una U larga, no una B. Eso no quiere decir que para el resto de los países, ¿no? En fin, y esto basado un poco en el programa o la reacción de política pública que tuvo nuestro gobierno, la cual ya no me dio tiempo de analizar a profundidad. Pero bueno, ¿qué hacer para disminuir la informalidad? Mira, la verdad es que esto también es un debate. Yo no tengo la respuesta. Yo escribí junto con dos colegas, Arturo Antón y Santiago Levy, un pequeño documento que se llamó The End of Informality, y argumentábamos ahí que la informalidad es un concepto un poco más complejo. Los sociólogos, los antropólogos sociales, los politólogos mismos critican a los economistas porque somos demasiado pragmáticos en el sentido de decir o de definir la informalidad sobre si estás o no registrado ante autoridades, sea fiscales o sea de la seguridad social. Y en aquel artículo o documento nosotros planteábamos que una manera, pues, que ayudaría, como quiera que tú la definas, a disminuir la informalidad, era tratando de establecer un sistema de seguridad social universal. ¿Por qué? Porque al menos el caso mexicano y esto incluía algunos de los otros países de América Latina, en los cuales incluso también nos contactaron, particularmente Colombia y Perú, para poder extender ese pequeño documento. Nuestro argumento era que al menos acabaríamos con esta parte de política social dual, es decir, que teníamos una política social para formales y una política social para informales, y de repente incluso competían entre ellas y había incentivos a irse hacia la parte informal, definida como nosotros lo hacemos, obviamente, y en parte nosotros lo que decíamos que se debería o deberíamos de intentar era tener un sistema de seguridad social universal. Yo entiendo mucho esto, incluso yo he seguido pensando en el asunto, yo lo quisiera dejar ahí, pero también quisiera señalar en algo que he estado trabajando. No quisiera empezar a hablar de más porque pues lo llevo como un añito trabajando en eso.
yo sí creo que, al menos en México, debemos de empezar también para identificar muy bien o tratar de trazar alguna de las políticas públicas para combatir la informalidad, debemos entenderla más desde el punto de vista histórico. Yo básicamente estoy usando un modelo a la Harris Todaro y creo que el origen de la informalidad tiene mucho que ver con el modelo de industrialización que México siguió a partir de 1950. Lo que estamos viendo hoy es simple y llanamente una consecuencia de un modelo que se tomó en México y en gran parte de América Latina desde 1950. Pero no quisiera yo entrar ahorita mucho a eso porque es largo el asunto. Simplemente nada más lo quería yo señalar. La segunda pregunta decía que si había algo positivo. Bueno, pues por ahí dicen, hay hasta clichés, ¿no? Que dicen que nunca desaproveches una gran crisis, porque hay muchas cosas que se pueden hacer, más allá de la parte negativa. Mira, yo creo que si hay algo que puede ayudarnos esta crisis es de las lecciones. Yo creo, al menos México, no estoy tan seguro si es el caso del resto de América Latina, México en los últimos 10 o 12 años disminuyó su presupuesto en salud. Y no solamente lo disminuyó, sino la parte de infraestructura de salud la disminuyó muy abruptamente. Y creo que una parte positiva es que creo que nos va a hacer reflexionar para redireccionar el presupuesto federal hacia la infraestructura en salud. Y por otro lado, yo siempre he creído que hay mucha creatividad, saldrán nuevas oportunidades de negocio, hay mucho joven que ideará esta nueva normalidad, va a traer también nuevas oportunidades en términos de innovación, hasta tecnológica. Yo no te puedo decir, porque obviamente yo ya soy un viejo decrépito, pero lo único que te puedo decir como viejo decrépito es que saldrá mucha creatividad y habrá innovaciones tecnológicas que ni nos imaginamos el día de hoy a partir de lo que estamos viviendo. Muchas gracias, Fausto. Nos dejas entonces con un mensaje un poquito positivo y expectativa de ver cuáles serán estas innovaciones que nos sorprenderán próximamente. Le damos pase entonces a Yanina para que nos comente sus respuestas a las preguntas del público. Pero es una tentación esa pregunta de la informalidad que se la han hecho a Fausto, estaba en mi título de ponencia. Lo único que quiero es decir que estoy ahora más alineada con la propuesta de Fausto, porque yo creo que la informalidad es una consecuencia y no una causa, que como economista me siento más identificada con esta nueva exploración que está haciendo del término, y lo dejo ahí, quedaría para largo en otra discusión. La pregunta que se me hizo, la primera es si los créditos para las firmas que solo están orientadas al pago de planillas no debería ser también para generar empleo. Y que si esto sesga, porque ¿dónde están las pequeñas? Las pequeñas empresas tienen trabajadores y las pequeñas empresas se pueden beneficiar de este crédito. En economía tenemos un principio que dice objetivos específicos para políticas o instrumentos de política específicos, ¿no? Entonces, no le podemos pedir a un solo instrumento que haga diversas cosas. Deberían haber, de hecho, este otro programa y diversas líneas de crédito deberían ayudar. Dicho eso, también creo que en este contexto no, me preocupa el financiamiento, pero más urgente me preocupa la demanda. O sea, las microempresas se van a reactivar en la medida que los clientes empiecen a comprar. Entonces, si una pequeña empresa o microempresa se endeuda hoy con cualquiera de las condiciones, aún por muy blandas que sean, no creo que pueda hacer mucho, quizás comprar mercadería, pero no creo que quiera invertir, porque no está claro qué va a pasar con su demanda en particular. Y lo dejo ahí. Y sobre la pregunta de si la educación financiera debería ser el instrumento más importante para la inclusión financiera, yo mencioné la inclusión financiera como un elemento importante, pero la educación financiera no creo que sea la más importante, porque creo que
Los clientes, las MIPES, saben lo que necesitan. No es que yo los voy a educar para decirles qué cosas deben hacer. Es como el tema de la formalización. Yo quiero educarlos para formalizarlos. No es así. El agente económico nos enseña. Como acaba de poner la cita Francisco, yo creo que nosotros a veces pecamos de creer que sabemos qué necesita el agente económico, ¿no? Y esta discusión viene desde la época que hablábamos de economía campesina. Entonces creo que atender la diversificación de servicios, brindar información, sí, información sobre dónde y qué tipos de servicios financieros hay, y en general fortalecer tanto desde la oferta, la capacidad productiva de estas MIPES según la viabilidad de sus proyectos, como su demanda en un contexto en el cual se van a caer los ingresos. Y como decía una tesis de un antiguo colega mío, Rodolfo Cermeño, que hizo una tesis donde mostraba que los bienes de las microempresas son bienes inferiores. Es decir, ante las crisis hay una mayor demanda por esos bienes. Pero en contraste con ello, si los ingresos de la demanda se caen tanto como parece ser este caso, y si no hay mercado, creo que no va a haber mucho espacio para no solo o enfatizar solo en la educación financiera. Hay que pensar un poco más en grande y atender tanto aspectos de oferta como demanda, servicios financieros y no financieros. Gracias. Muchas gracias, Janina, por tus respuestas. Escuchamos entonces ahora las respuestas y comentarios de Francisco. Sí, muchas gracias por las preguntas, también dan ganas de contestar las otras también, pero bueno, la verdad que las preguntas que me tocaron a mí, salvo la primera, no van directamente a mi área de expertise, de investigación, entonces voy a dar ciertas ideas y dejo a Fausto y Janina si es que quieran discutir algo más también. Ya, respecto a las políticas de desempleo, yo creo que de alguna manera lo que hay que considerar en este caso, ¿no es cierto?, es que hay un shock muy grande, entonces lo que tú quieres desde el punto de vista de política pública es proteger empleos, ¿no es cierto?, que se pueden recuperar en el mediano plazo, empleos viables, ¿no es cierto?, y apoyar a las empresas, y ahí hay una serie de políticas que Janina habló en el caso del Perú y se han hecho en otros lugares, en Estados Unidos, México y en Chile en particular. También yo creo que hay que pensar un poco respecto del desempleo en torno a la reconversión. Yo quiero enfatizar esto, ¿ya? Que probablemente hay que ayudar a las compañías, ¿no es cierto?, a reconvertirse. Yo también suscribo completamente lo que decía Fausto, nosotros los economistas siempre somos muy, por ejemplo, frente al cambio climático, ¿no es cierto?, y frente a teorías neomalthusianas de todo tipo, siempre somos muy optimistas respecto de lo que la ingenuidad humana nos permite reconocer, ¿no es cierto? Por ejemplo, todos los servicios de delivery, ¿no es cierto?, han permitido tener en el caso de Chile en particular, una respuesta ordenada a la destrucción de empleos y de puestos de atención. Ordenada porque en verdad se hacen de modo eficiente, con cuidados sanitarios, ¿no es cierto?, etcétera, ¿ya? Entonces, frente al desempleo, yo diría que está proteger los programas viables, ¿no es cierto?, los proyectos viables de empresas, desde la política pública ayudar a la reconversión, y reconociendo el hecho de que, como decía antes, de que este es un momento en que, a diferencia de otros momentos de crisis económicas muy grandes, no es evidente que uno quiera reactivar la economía ahora mismo. De hecho, hay un paper que nos puede servir en esta conversación, que no sé si ustedes lo conocen, que estudia de modo causal, bastante creíble, distintas reacciones de política económica a la gripe española de 1918. Yo sé que es muy distinta, el mundo es distinto, y lo que documenta a esta gente, de modo causal, lo más riguroso que se puede, ¿no?, es que efectivamente estados y zonas de Estados Unidos que tuvieron una respuesta más dura en términos de cuarentenas, lockdowns, etcétera, son aquellos lugares que se recuperaron más rápido, ¿ya? Entonces, yo quiero enfatizar de nuevo que puede ser, ¿no es cierto?, dentro de lo poco que sabemos, es que estamos en una situación distinta a la tradicional, en que yo no quiero necesariamente reactivar la economía muy rápido ahora, porque si la reactivo muy rápido, se producen enfermedades que al final después no llegan de vuelta y tienen impacto económico. Entonces, frente a este trade-off medio falso que plantea la gente en salud y economía, ¿no es cierto?, como que hay combinaciones más eficientes que simplemente irse a una solución esquina, por así decirlo, ¿ya? Eso es lo primero que podría decir respecto de desempleo. Y ahí hay derivadas que Fausto mencionó al pasar,
respecto de cómo es la normalidad, ¿no es cierto? Y ahí yo también creo que la política pública tiene que ir apoyando la ingenuidad humana en términos de, no sé, leí hoy día esta propuesta de 10x4, en que la gente trabaja 10 días y después, más bien, trabaja 4 días, después descansa 10, cuando se pueda, desde la casa, turnos, etc. ¿Ya? Y respecto de la cooperación internacional y macro, yo no soy macroeconomista, entonces no puedo decir respuestas muy definidas en torno a esto. Lo que sí diría son dos cosas. Primero, consistente con lo que hablamos un poco antes, estos son momentos en los cuales hay que gastar, ¿ya? Y gastar del modo más razonablemente posible. Entonces, primera lección, que en Chile le hemos dicho bastante gente, estos son los momentos en que Perú, Chile, tiene que estar muy contento de las políticas que tuvo antes, que permiten tener una posición macroeconómica que le permite gastar. Y eso no nos podemos olvidar. En el caso de Chile, hasta ustedes saben los problemas sociales que hubo a finales del año pasado, mucha gente joven, como que dijo, en verdad, los últimos 30 años de Chile no sirvieron para nada. Sí, tenemos muchos problemas muy, muy importantes, pero ahora con esta pandemia sí podemos ver que hay cosas que hicimos en los últimos 20 años desde el retorno a la democracia, que no solo han bajado la pobreza, sino que también nos ayudan a que frente a esta situación poder responder. ¿Ya? ¿Qué pasa con aquellos países que no tienen? Yo diría que si hay un momento en que la cooperación internacional tiene que ayudar en esos países, estamos pensando en Haití, por ejemplo, a mí me tocó conversar sobre esto por una ONG en que participo, estos son los momentos en que la cooperación internacional tiene que ayudar, ¿ya? De modo que no haya problemas de largo plazo. Y en segundo lugar, ¿cómo llegar concretamente? Aquí yo quería levantar algo que Esther Duflo lo ha planteado, de hecho, hace poco. Hay programas, como uno se llama Give Directly, ¿ya? Que existe en Kenia y en otros lugares, y está partiendo en Estados Unidos, que son programas que vía ONG canalizan transferencias de dinero directas a las personas, ¿ya? Y esos son programas que han funcionado muy bien en África, ¿no es cierto? Tanto en términos de que llega efectivamente el dinero a las personas, como en términos de documentar que tiene impactos súper significativos y de largo plazo. Entonces, si tú me preguntas qué hacer en lugares donde no hay institucionalidad, no hay dinero, ¿no es cierto? Yo creo que ese tipo de programas son programas que se debieran expandir, que son programas con evidencia, que requieren de alguna manera una cierta infraestructura, que sí es posible hacer, ¿no es cierto?, en África del Subsahara, yo pensaría que es posible hacer en lugares sin instituciones demasiado fuertes. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, y gracias también a Fausto y a Yanina. Gracias en general a nuestros 3 ponentes del día de hoy. Creo que han sido extremadamente claros y nos vamos con una imagen bastante más clara del panorama que tenemos ahora por delante. Quiero agradecer también al público participante por sus preguntas. Se nos quedan lamentablemente algunas anotadas, pero por motivos de tiempo nos las vamos a guardar de todas maneras. Quiero comentarles que vamos a estar compartiendo el video de este evento a través del correo electrónico con nuestros participantes inscritos, con nuestros ponentes también, claramente, y lo vamos a estar compartiendo también por nuestras redes sociales. Los invitamos a todos a seguirnos en el Facebook de la sección PUCP International Docentes, donde estamos compartiendo información acerca de webinars y, como siempre, acerca de becas y convocatorias que pueden ser de interés para académicos y, en algunos casos, estudiantes. No me queda sino agradecerles a todos por su atención y próximamente los estaremos invitando a más eventos de este tipo. Gracias entonces a nuestros ponentes, al público, y que tengan una buena tarde.